siento tan bendecido por el privilegio de estar aquí en Sonora. Aprendió Pima, aprendió Yaqui, aprendió Mayo, aprendió Guarijío. Hermoso porque las lenguas y las culturas nos abren otras dimensiones, otras perspectivas, otras experiencias de vida. La fe fortalece la cultura y la cultura fortalece la fe. Cuando se vive de una forma auténtica, libera, no esclaviza, Claro. al contrario, libera. Sí. Me ha tocado sepultar a muchísimas personas asesinadas en estos años. Y yo pienso en el contexto de sufrimiento, en el contexto de retos de alcoholismo, de drogadicción y de la violencia, tenemos que sembrar vida, tenemos que sembrar esperanza. Crecí en el contexto de la guerra de Vietnam. Dormir en el suelo o comer frijoles, eso para mí no es un sacrificio. Ha hecho escuelas, ha hecho iglesias, ha hecho, no sé si haga milagros, pero anda por aquí, anda por allá. Tengo el honor de tener la confianza para poder platicar con un personaje que muchos hemos visto caminar por las calles de los pueblos, de las ciudades de esta entidad y que la mayoría conocemos como el Padre David. Padre David que tiene una historia más allá de esto, de que nosotros lo identifiquemos, porque él llegó, ya hace 30 años llegó aquí a Sonora y ha tenido un involucramiento directo, no solamente con el oficio de párroco en Yécora, con el trato con las etnias de la diócesis de Ciudad Obregón a la que pertenece, sino sobre todo y fundamentalmente en la prédica de Dios, de Cristo, aquí en nuestra tierra. Padre David, muchas gracias por aceptar venir con nosotros. ¿Cómo ha estado? Muy buenos días, pues estoy encantado de estar con ustedes en este día, en este programa, de veras. Ya se vivió, padre, estaba llorando, ¿verdad? Pues en este tiempo es muy común en Yécora que por el frío que nos da tos, muchísima gente tiene tos, pero en mi caso fue muy sorprendente, pues después del año nuevo sí caí en la tos, pero iba de mal en peor y luego pasé casi 5 días sin comer y pues tengo grandes amigos aquí en Hermosillo. Sí, cómo no. Yo no soy muy... El Fano sobre todo. Sí. Pues él organizó lo que llamo el equipo de extracción y me trajeron al hospital y pues me internaron. Dijeron que yo había sufrido de COVID hace unas 3 semanas, sin darme cuenta. No se dio cuenta. No. Y así muchísima gente en el rumbo de Yécora, en la Sierra Alta, muchísima gente tendrá afecciones como COVID u otras cosas y no se dan cuenta. Pues yo no tenía así, pero también que tenía neumonía y influenza, entonces sí estaba muy débil. Sí, pues qué bueno que ya está muy bien, padre. A mí siempre, como lo dije al principio, me llama mucho la atención porque pues he tenido la fortuna de tener trato. De hecho, pues tuvimos mi equipo y un servidor, la empresa impresora Sino, en la cual editamos por lo menos 30 libros. Lo que me llama la atención, padre, es que usted pues dice la misa diaria, probablemente bautiza, probablemente casa gente, probablemente va y recorre pueblos, se involucra en la vida de muchas personas, se involucra en los problemas de la vida de muchas personas, y todavía pues regresa a veces con el buen consejo, con el apoyo, etcétera, etcétera, y todavía escribe libros, porque los 30 libros que editamos fueron escritos por usted. ¿Cómo le hace? Pues yo me siento tan bendecido por el privilegio de estar aquí en Sonora, por el privilegio de conocer a ustedes y el privilegio de estar con nuestros pueblos originarios y viendo esta gran y noble historia,
Pues como desde niño, a través especialmente de mi papá, recibí mucha formación en la antropología, la arqueología y la historia, la cultura, por forma de ser de Su mi papá era papá. intelectual, ¿no? Sí, sí. Entonces, Su mamá también. me también, acuerdo, sí, en claro. su forma. Entonces, como digo, como estoy tan privilegiado, por ejemplo, de visitar las cuevas de las pinturas rupestres de nuestro pueblo Pima. Claro. Y luego como tuve el gran privilegio de la relación tan positiva con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Sí. que era Hermosillo. Por cierto, una de las primeras publicaciones que ustedes hicieron se refirió a la cuestión antropológica. ¿Te ¿no? acuerdas? Se Es el refiere primer a libro, los se llama vestigios, digamos. Sí, era de los Pimas, de piezas arqueológicas. Así es, Ajá. así es, sí, como no. Entonces, pues, comenzamos a hacer eso y pues unas publicaciones, dice, unos tienen que ver específicamente con arqueología o antropología, historia, otros mucho más con la espiritualidad propia, porque nos hemos dedicado especialmente a fortalecer las tradiciones, por falta de otra palabra, prehispánicas, Sí. de nuestros pueblos Sí, y claro. comunidades, particularmente el Yumar y el Tuburi de los Pimas y Guarijíos. Entonces hicimos en ese tiempo con usted el catecismo Pima, el catecismo Yaqui, Sí. pero no era como una copia del catecismo así de la iglesia, sino con elementos propios de cada cultura. Sí, lo que ustedes, y yo pienso que apropiadamente, por supuesto, nos enseñan que se dice que es la religión inculturada, Esa es es la decir, palabra. no se mueve la cultura que tiene el individuo, sino que se le incorpora la visión de la Iglesia Católica, ¿no? Sí, sí. Eso fue pues en aquel entonces, cuando estaba el Papa Juan Pablo II, uno de sus lemas en la evangelización fue que la fe fortalece la cultura y la cultura fortalece la fe. Entonces todo lo que es, por ejemplo, el caso de nuestros pueblos originarios, su cosmovisión, su espiritualidad, su relación con la tierra, con el mar, con el cielo. Con la naturaleza. ¿no? Sí, la forma de rezar, la forma de concebir a Dios Padre como Creador. Todo eso nos enriquece como iglesia y pues el conocimiento de la persona de Jesús y su enseñanza también. Cuando se vive de una forma auténtica, libera, no esclaviza, Claro. al contrario, libera. Sí, sí. Bueno, a mí me llama mucho la atención eso, padre, que lo mencione. Siempre lo menciona usted, o sea, la admiración que y la seducción que le representa la cultura o la cosmovisión, más bien dicho, de los pueblos originarios. Pero bueno, yo veo a un padre David, por lo menos en las pláticas que hemos tenido, que está rodeado también de una cosmovisión porque su padre, que era intelectual de origen francés, bueno, que venían de Canadá, ¿no? Pero llegaron ahí a Nueva York. Usted nace en Nueva York hace 60 años. Pues debe de haber sido muy religioso, su madre muy religiosa, porque además no solamente usted es cura en la familia, sino que tiene un hermano que es sacerdote, ¿no? Más joven también es sacerdote. Ajá. Es más joven, Sí, entonces fue influido ahí, Sí, fue claro que inculturado por usted. A lo mejor sí. Entonces, a lo sí, mejor ¿verdad? sí. Bueno, entonces me imagino que había un ambiente religioso muy fuerte en su casa. Pues para mi papá la práctica de la fe, la vivencia de la fe, la misa dominical, el rezar antes de las comidas. Correcto. Él tenía mucho interés. Él había sido soldado en la guerra coreana y él, pues él como yo es gran aficionado a los libros y me contó y luego me enseñó. Él llevaba libros a Corea cuando estaba, pero eran sobre la vida de oración, eran escritos por monjes trapenses. O sea, bien. Él sí siempre tenía este interés. Muy bien, o sea, había un ambiente. Ahora, esto me lleva al otro punto que también me parece sorprendente. Independientemente o a partir probablemente de que su padre pues con raíz francesa, su madre con raíz alemana, usted aprendió a hablar desde pequeño pues el inglés, que es su lengua natal,
el francés. Escuchaba a mi abuelo hablando francés. Y Sí. luego también aprendió, me decía que el alemán no, ¿verdad? Alemán no. Pero aprendió luego español. El español, ya que estuve en California. aprendí En California, que por cierto, así se fue usted a Guatemala o a El Salvador. Bueno, cuando yo estaba estudiando por el sacerdocio Antonio, en los 80 era tiempo de guerras terribles en Centroamérica. Entonces Sí, claro. estuve muy involucrado con los refugiados de Guatemala, del muy Salvador bien. y Nicaragua. Muy bien. Y sí, me fui 3 veces a Guatemala. Eso sí. Y de ahí se vino aquí a México, entonces incorporó pues a la diócesis de Ciudad Obregón, lo mandaron a Yécora, ya me platicó aquella vez todo lo que no sabía ni cruzar un arroyo, ¿no? Sí, Y bueno, se involucró en la vida de esos pueblos, pero antes quiero mencionar, pues aprendió, pues se fue con los Pimas, pues, ¿no? Aprendió Pima. Sí. Luego después lo nombraron encargado de la pastoral indígena en la diócesis, De la ¿no? diócesis, sí. Entonces estuvo, ahí están los yaquis, aprendió yaqui. Ajá. Están los mayos, aprendió mayo. Están los guarijíos, aprendió guarijío. Y un día me platicó usted que fue invitado por un amigo suyo de la infancia, un chino, lo invitó a China, Sí, estuvo cierto. 30 días allá y Sí, aprendió cierto. mandarín Sí, también. estaba aprendiendo chino Sí. estando allá. Sí, Pues vaya, tiene una gran facilidad pues para los idiomas, ¿no? Es hermoso porque las lenguas y las culturas nos abren otras dimensiones, otras perspectivas, otras experiencias de vida. Sí, o sea, se entiende el fondo pues de una expresión, pues, ¿no? No es lo mismo que leerla, pues que Sí, no es lo mismo. Luego se injerta, ¿verdad?, en la cultura, la vida de las familias. Por ejemplo, con nuestro amado pueblo Comcac en Punta Chueca. sí. Una cosa es decir mar, pero otra cosa es decir jefe. O sea, te da otra dimensión, ¿verdad?, en cuanto a la relación con... Cuando hablamos de Comcat, hablamos de los series, pues, ¿no? Ajá. Y usted está incursionando también ahí ya en el trato con los series, tiene que unos 3 o 4 años. Sí, como unos 3, 4, desde un poco antes de la pandemia. Ajá. ¿Y cómo fue? ¿Usted ha ido o lo llamaron o se hizo un encuentro? En este caso, fue mi gran amigo Alejandro Aguilar Selene de Sanchoina. Gran personaje. Él me invitó y fuimos juntos y hubo un vínculo casi inmediato. Y pues yo iba junto con Alejandro pues visitando a las familias, conociendo a sus líderes, un poco sus tradiciones, su forma de ser. Comencé a celebrar la Santa Misa por la orilla del mar, ahí. Sí. Y apenas tengo para presentar al arzobispo de Hermosillo la traducción de la Santa Misa. Hemos traducido toda la misa en su lengua sí, claro. del pueblo. Ajá. Usted ha traducido todo a cada uno de esos idiomas. Bueno, padre, pues esto me trae a mí, viendo cómo ha caminado y yo a usted lo veo siempre prácticamente caminando a pie. Hace poco empezó a usar la troca, pues, ¿no? Su famosa troca. La camioneta o la camioneta que maneja. Pero me retraigo todo lo que manejé antes, o sea, la misa, los bautismos, las ceremonias, ha hecho escuelas, ha hecho iglesias, ha hecho, no sé si haga milagros, pero anda por aquí, anda por allá. Padre, no sé, tiene 30 años así y no se le ve descansar, siempre anda tosiendo, siempre anda como afectado físicamente. ¿No se ha cansado? A veces estoy como cansado físicamente, ¿verdad? Más por los viajes largos, ¿verdad? O cuando andamos así en el pueblo Bajío, en las mulas, o ciertos lugares es más difícil dormir. Pero en mi mente, mi alma, mi corazón no me cansa. Eso que interesante la pregunta. Hace años, cuando yo no tenía camioneta de nuestro pueblo Pima, yo iba caminando a los pueblos a celebrar misa. Y una de las niñas de nuestra tribu Pima, Amalia, que tenía como 10 años, me había acompañado.
Y después de la tercera misa, la niña de 10 años me puso la pregunta, paren, ¿no te cansas? Sí, es. Pero es que yo lo veo con todo eso y escribiendo y edificando y haciendo cosas, viajando, porque pues a muchos nos gusta manejar, pero cansa. Sí, sí. Eso cansa. Y entonces, ahora, usted, lo que también se me ocurre es que cuando se construye algo, es satisfactorio ver terminado un proceso. Y usted está predicando, está queriendo formar pues una cultura por un lado cívica, por otro lado de amor, de entendimiento de todas las personas. Y sin embargo, pues en Yécora y en muchas partes, y ahorita pues prácticamente en todo el país, hay robos, hay asesinatos, hay complicaciones. Por eso le preguntaba, también no hay un agobio ahí que diga, bueno, estoy empujando y no avanzo. No, al contrario, Antonio, yo me siento también eso muy privilegiado, porque en todas las comunidades donde tengo el privilegio de estar, bueno, en primer lugar yo no hago nada solo, ¿verdad? Pues todas con la ayuda de personas aquí de Hermosillo, de Obregón y de los mismos pueblos originarios. Muy bien. Y casi todas nuestras obras, no, más bien todas nuestras obras tienen que ver con espiritualidad, con cultura y historia y con salud y educación. Yo creo que esos cinco elementos. Pero en cuanto específicamente a la pregunta, por ejemplo, si uno no se cansa o se deprime por los problemas, problemas serios que sí hay, y muy serios. Sí. Me ha tocado sepultar muchísimas personas pues, asesinadas en estos años. Pero lo que veo en las nuevas generaciones de nuestros pueblos originarios es un fervor. Tú vas, por ejemplo, uno de los grandes privilegios durante la pandemia fue abrir el santuario de Santa Caterina Cacuiza en la Estación Oros con nuestro tribu Yaqui. Que es una santa canadiense, ¿no? Sí, de pueblo originario. Es la primera mujer indígena canonizada. Y es de la tribu de mi bisabuela, que también de los indígenas Mohawk. A lo mejor viene siendo parientona. Algo tenemos. Pues sí, tengo mi papá donde están sus restos. O sea, el fervor, el amor, o sea, lo que quiere decir, pues, con el pueblo tenemos la visión y en cuanto a su pregunta, se realiza la construcción, en este caso, pues, la iglesia y un centro de peregrinos. Pero son la gente que llevan a cabo la obra, porque yo vivo a 6 horas de Estación Oros. Sí, entonces, es el mismo pueblo, son los líderes del pueblo. Y últimamente que tuvimos el privilegio en colaboración también con Alejandro y Roberto Ramírez, nuestros amigos antropólogos y muchísimas otras personas, abrimos en Camoa. Para los que no conocen a Camoa, les invito, en el municipio de Navajoa, pasando por Tesia, está Camoa, que es un pueblo Yorami-Mayo, y es donde se hizo la primera iglesia en todo Sonora. En Sonora, está la iglesia ahí. El Padre Méndez, Ese es el compadre Pedro Méndez de 1614. Pues en el mes de noviembre, en la fiesta de Santa Catalina de Alejandría, que es su patrona, tuvimos con nuestro obispo de Ciudad Obregón, tuvimos la bendición. Y es un centro que tiene una capilla muy, ¿cómo voy a decir?, de mucho misticismo, porque tiene un retablo como de tiempo de los jesuitas. Como eran las misiones jesuitas. Eso es. Tiene eso y tiene todas unas salas sobre la historia y espiritualidad de nuestro pueblo Yorami-Mayo. Pero lo que más quiero compartir, cuando tuvimos la bendición, era algo fascinante, porque habían profesores, como dice usted, intelectuales del municipio, la presencia del municipio, y yo creo que participaron fácilmente de más de 30 pueblos Yorami-Mayos, y gente que venían de lejos, claro que nuestro obispo, vinieron como unos
9 sacerdotes, que para nosotros es algo muy, muy grande. Entonces, todo eso, para lo que quiere decir, es vida nueva. Y yo pienso en el contexto de sufrimiento, en el contexto de retos de alcoholismo, de drogadicción y de la violencia, tenemos que sembrar vida, tenemos que sembrar esperanza. Y eso sí, con la fe, la educación, la cultura. Básicamente, porque yo insisto pues en los resultados, ¿no? Ahora se habla, sobre todo políticamente, pues, o sea, a ver, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de, a ver, en resultados, ¿no? Tú dijiste que ibas a tener esto, y entonces yo aquí la inquietud es al revés. O sea, ahí se están dando resultados, hay una presencia, una atención, una permanente, un involucramiento permanente con toda la gente, y sin embargo yo siento que siguen, bueno, claro, usted me está diciendo que no, que hay una respuesta, que hay una especie así de cambio que avisa que va a ser cambio, ¿no? Algo que va a ser cambio, o sea, como que veo entre los jóvenes, no digo que todo, pero entre los jóvenes que nos acompañan y colaboran, porque ver así, donde yo celebro, particularmente con los Pimas y Guajillos, son todos jóvenes, son todos que vienen a la misa. Todos los que nos ayudan son jóvenes. Son jóvenes. Sí, todos. Incluso estoy muy sorprendido. El otro día un joven guajillo me llamó y me dijo, padre, yo quiero entrar con ustedes, yo quiero ser capuchino, quiere ser... Yo dije, ¿de dónde viene? Porque yo nunca le había... Ya no hay vocaciones pues así tan fácilmente, ¿no? Sí, y él dijo eso. Entonces, y luego pues nuestros líderes en las comunidades pues son de los mismos pueblos originales, los catequistas, los hacenderos. Como no tenemos sacerdotes en las comunidades, en caso de peligro de muerte, ellos bautizan, celebran la oración por los fieles difuntos, la Virgen de Guadalupe, Navidad, ellos dirigen la paraliturgia, la llaman, ¿no? Ajá, eso es, sí. O sea, que son lectores de las escrituras en los templos, ¿no? Y unas de ellas, como usted mencionó, han sufrido barbaridades, pues casi todos. En nuestro pueblo Pima tenemos miembros de la familia que han sufrido muerte de violencia. Y en medio de eso, pues, siguen amando. Yo veo en nuestro pueblo, Antonio, mujeres y hombres heroicos, realmente. Yo pienso mucho en las madres solteras o muchas viudas. Cuando tú te despiertas y no sabes cómo vas a dar comida a tus hijos hoy, o sea, no en los próximos meses, hoy, ¿verdad? O tienes un hijo enfermo y pues claro, los gastos de medicina son grandes. ¿Cómo se va a hacer hoy? Yo veo su vida, su fe, cómo se mueven, ¿verdad? Cómo viven, cómo trabajan. Sí, cómo trabajan. Yo me siento bueno, yo siempre vuelvo a esa palabra, privilegiado. Me siento muy privilegiado estar con nuestro pueblo. Y bueno, ¿no le parece que algún día, ya no se dio, ¿no? Es que estaba pensando, ¿qué no le irán a decir algún día, David, ya no vas a estar ahí, ya te tienes que ir? ¿Qué pasaría en ese? O si, por ejemplo, si de nuestra orden, si me pidieron que cambiar, me muero de tristeza, entonces iba a ser crisis. Si yo no pudiera estar. Aunque pues yo le digo a Dios, como a veces he tenido que enfrentar la posibilidad de morir, ¿verdad? Por enfermedades, otras situaciones. Sí. Digo, ay Señor, le digo, pues si yo tuviera que morir hoy, moriría feliz y agradecido a Dios por la vida. O sea, si tú me dices, yo no quiero irme todavía, ¿verdad? Siempre le pido a Dios otros 20 años. Pero si tuviera que ir, sería con gratitud. Eso sí. Eso, padre, yo lo puedo tomar como un resumen de su experiencia de la vida en las comunidades, o es algo que ya traía usted, una disposición que ya traía para ser feliz a cualquier costo, a cualquier modo.
¿Cómo lo considera? ¿Piensa que ya que usted su formación ya le daba para eso, o estar en donde está le ha fortalecido y le ha permitido pues elevar más el espíritu, ¿no? Ajá. Tal vez en la trayectoria de mi vida, y luego pues la espiritualidad franciscana que tenemos es de peregrinos, ¿verdad? Que no somos dueños, y nuestra relación con la gente y con la creación es de relación de hermanos, o sea, a un nivel, no a un nivel jerárquico, ¿verdad? Sino horizontal, como horizontal. dicen, ¿no? Eso es. Y como dice, pues también como dice Cristo, no sabemos ni el día ni la hora, ¿verdad? Entonces claro, uno puede andar, como dice el Pablo Pima, anda bueno y sano, ¿verdad? Sí, sí. Uno nunca sabe. Como decían en el pueblo, muy orondo. Muy orondo, sí. Y a la hora de la hora, pues ¿no? Llegó la vida momento. Cambia de un momento a otro. Así de un es. momento a otro cambia. Pero habrán quedado, padre, decíamos que 30 templos erigidos yo creo que 21 aquí 21, en Sonora. 21. Bueno, 30 son libros, por lo menos 30 libros, por lo menos, de los cuales pues hay de todos los temas, antropológicos, sociológicos, históricos, de pinturas, de poesía. Sí, de poesía también. Sí, de poesía también, sí. Y todos hechos por usted. Y entonces yo siempre, como yo me canso mucho cuando escribo algo, siento así que, como tengo un cerebro muy limitado, así siento que se me exprime, entonces me canso mucho. Y la verdad es que muchas veces he pensado, ¿cómo lo hará el Padre David después de decir la misa, irse a un lugar, regresar y venir y atender, y que mataron a uno, y que se quemó el niño, que esto, que lo lleva al hospital y que viene, y todavía a las 11 de la noche ahí está escribiendo? Sí, es cierto. Pues yo buscaba este espacio. Típicamente tenemos oración como de 8 a 9. Entre 9 y 11 es cuando... De 9 a 11, entonces, pero ya el cuerpo cansado, como que procesa un poquito diferente no tan ágilmente los conceptos, ¿no? Es cierto. Y yo leo pues cada línea de lo que usted escribe, y es sabiduría pura, es una claridad meridiana, pues entonces yo admiro mucho eso. Admiro mucho todos sus recorridos, admiro mucho todo lo que dice, lo que hace, entonces, y admiro mucho que me dice, bueno, o vuelvo a preguntar, no tiene tristezas, no tiene agobios, no tiene decepciones, no tiene depresiones. Pues, claro, o sea, cuando enfrentamos las tragedias, más para mí ha sido con la violencia. Yo creo que ha sido más eso. Eso le agobia. Sí, porque... ¿La violencia siempre la ha visto, o usted considera que hay un inicio en algún momento, y bajo qué circunstancias se haría? Pues yo lo conocí primero, creciendo de mi niñez no conocí violencia. Yo viví en un ambiente, más le digo, hasta que yo tuviera, no me acuerdo, hace como 22 años, la primera vez que miré a un hombre bajo influencia de drogas o de alcohol, hasta que yo ya siendo fraile. Y estamos hablando de un tiempo en el que hubo una explosión de eso, ¿no? Sí. Y sobre todo en la parte donde vivía, en California. Sí, pues, que fue cuando nacieron los hippies, pues, ¿no? Sí, pues pues crecí en el contexto de la guerra de Vietnam. Entonces yo, en mi cultura, muy marcado por protesta de violencia. Sí. Y luego ya siendo fraile, pues como en mis años de formación estuve en cuanto a la vida apostólica, tanto con refugiados de Centroamérica, también con campesinos en California, de Michoacán, de Jalisco, de Guanajuato. Entonces llegué a conocer el sufrimiento humano de esas personas y también la violencia que se da. Pasé 3 veranos como estudiante en el sur centro de Los Ángeles. En ese tiempo era muy peligroso. Sí, por muy supuesto, peligroso. Sí, Recién ordenado sacerdote,
estuve en esa misma parroquia, San Lorenzo de Brindisi, en Los Ángeles, y enfrente de la iglesia, como a veces pasan pandilleros tirando balacera. Sí. Me acuerdo que balacearon un niño de como 3 años. Lo estaba visitando el hospital. Y cuando salió del hospital, gracias a Dios vivió el niño. Sí, era una familia mexicana en Los Ángeles. Antes de llegar a su casa, trajeron un niño a la iglesia. Sí. Y nunca se me olvida el niño porque, ¿cómo estás, mijo? Estoy bien, como campeón, ¿verdad? Chiquito. Pero ahí fue en Los Ángeles, un poco en el Valle de San Joaquín, donde conocí la violencia. Cuando me vine a Sonora no era tan pronunciada la violencia como en otros años. Pero lo que sí le puedo decir, sinceramente, cuando he tenido que enfrentar muchas veces esas situaciones, yo veo que tenemos que responder con mayor amor, con mayor dignidad. Claro, por ejemplo, como cristiano, lo que a mí me ha hecho pensar, por ejemplo, en una misa, cuando está el cuerpo presente, ponle que es el papá de una familia. Ahí está la esposa y los hijos, pues todos con esta tragedia. Como cristianos predicamos el perdón. Claro. Yo naturalmente pensaba, ¿y si fuera mi papá? Sí, porque yo puedo decir eso y eso y eso, ¿verdad? Pero si fuera mi papá, pues ¿cómo lo haría? Y pues como digo, yo pienso, pues lo he dicho varias veces, pero sí lo digo, yo pienso que nuestro pueblo Pima en particular, pero todos ustedes, no solamente los pueblos originarios, también usted mismo, Antonio, muchas personas, ustedes son los que me han enseñado a mí ser más humano, más cristiano, más franciscano también. Y cuando veo la forma de vida, de amor, de esperanza, yo pienso que sí soy misionero y soy sacerdote y predico, pero mucho más he aprendido y me siento estudiante también de todos ustedes. Sí, bueno, ahorita que lo menciona, perdón que divague un poco, pero ahorita que dice, si soy misionero, como lo es que la responsabilidad de un misionero, yo lo he pensado mucho en eso porque de alguna forma San Ignacio de Loyola, que fue el que se planteó eso originalmente en la fundación de la Compañía de Jesús, o sea, los formo, hago un seminario y luego los lanzo al mundo a abrir el pensamiento a estas cuestiones, a estos puntos. Pero no solamente es el momento en que lo dices, y en el caso del misionero, sino cuando caminas, cuando respondes a alguien o cuando pides la comida en un restaurante, muchas veces nos salen exabruptos, esto no sirve, y si lo dice alguien, un misionero, como que echa a perder todo, pues no, o sea, como que tiene que haber un cuidado de excelencia en el comportamiento, en el trato a las personas, etcétera, etcétera. Y eso, digo, perdónenme que se lo diga así enfrente, creo que usted lo ha logrado, pues, el hacer esto. Pero, ¿qué pasa con el resto de la iglesia? Pues, yo pienso que, bueno, si van a esa pregunta, yo diría la respuesta que dio San Francisco de Asís al final de su vida. Dice, pues, el Señor me enseñó ese camino, que el Señor también les enseñe a ustedes lo que debe ser su camino, porque pues yo creo en la iglesia, como la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, la riqueza es la diversidad, ¿verdad? Sí, claro. Que uno no puede soltar, y hay carisma para obispos, para maestros. Pero yo no podría imaginarme como maestro en un seminario dando clase. Yo nunca podría imaginar hacer una cosa, o ser obispo. O como cardenal así con una... No, tendría que ir... ¿Cómo se llama eso? Mitre, ¿verdad? La mitra. No, tenía que ir a tantas reuniones, atender a tantas cosas. En ese sentido, yo me siento... Estoy en lo máximo. Por ejemplo, alguien puede decir, mire, el padre le tocó lo más difícil. A mí me tocó lo más hermoso, lo más
para mí no es, perdón, no es, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, dormir en el suelo o comer frijoles, eso para mí no es un sacrificio, eso es un gozo, ¿no? Yo me siento y no me siento mejor que nadie haciendo eso, me siento muy privilegiado. Eso sí, en cuanto a su pregunta, pues he sido privilegiado de cuando voy a las comunidades, duermo con las familias, porque eso me ha dado una perspectiva única en lo que es la realidad del pueblo, ¿verdad? Cómo vive, cómo ama el pueblo. Yo pienso que nuestra iglesia también es como la sociedad. Yo creo que en la sociedad la gran mayoría de la gente es muy buena, ¿verdad? Es muy Sí, buena. me gusta Y luego hay extremos no tan buena y extraordinariamente buena, Bien. ¿verdad? Ajá. Yo veo esto en la iglesia, como en la Y iglesia en también es otros, humana. en otros extremitos, los más o menos malos y otros muy malos, ¿no? O sea, Ajá. los extremos, ¿no? Sí, yo veo eso pero el como- conjunto, digamos, el grueso. Como análisis humano, yo creo en todos los pueblos o todas las empresas. Yo creo en una empresa también me imagino, ¿verdad? Que Sí. la mayoría de la gente hace su trabajo, pero uno lo hace de una forma extraordinaria y otro ni ganas, ¿verdad? Sí. No, me imagino que ha de ser Me así. gusta esa reflexión, pienso que así es. Pero en lo que usted ha observado ahí, padre, en el ámbito, digamos, de la región esta, lo que es Yécora, lo que es la parroquia, lo que son las comunidades indígenas, las autoridades, ¿cómo las ha visto que actúen? Tanto en primer plano, hablando de los que son autoridades ahí en el pueblo, Ajá. como el segundo, a nivel local y a nivel federal, porque algo agregado nada más, yo soy de Nacorichico, yo bajé del pueblo, como al igual que muchos, el propio gobernador del estado me imagino que le pasó, en aquellos tiempos hacíamos 3 días para llegar del pueblo Sí. a Hermosillo. Ajá. Ahorita estamos haciendo 6 horas para hacer ese viaje y muchas veces no sacamos cuentas. Bueno, se han ido haciendo cosas, no es cierto que todo se lo robaron, no es cierto que todo esto. Ajá. Y claro que sí ha habido robos, sí ha habido ladrones, sí ha habido esto, pero en general, ¿cómo ve el panorama Sí, pues, de las autoridades en las comunidades? pues en todas nuestras obras, particularmente de los pueblos originarios, hablando de Yécora, he tenido siempre una relación extraordinaria con los presidentes municipales, con la que nuestra presidenta municipal actual, Ahorita Yadira, es alcaldesa, ¿no? pues la conozco a ella desde que tiene 16 años. Ah, sí. Entonces, O sea, que a toda la población lo conoce así más o menos, ¿no? Sí. Y es una persona extraordinaria. Entonces, por ejemplo, en momentos de crisis o por ejemplo, cuando yo he recibido donaciones grandes en tiempo de crisis de despensas, lo realizamos juntos. O sea, muy por bien. ejemplo, ella se dispone, está presente, nos ayuda con la presencia de policía. Así, últimamente, o por ejemplo, otro ejemplo sería con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, De el pueblos INPI. indígenas, sí. En el caso del pueblo Pima, el director se llama Isaías, y hay un proyecto grande de gallinas ponedoras que está en el pueblo de Quipo. Sí. Entonces pues compartimos, trabajamos un poco en el proyecto y le pude ayudar a llevar jaulas muy bien. y ya cuando se abrió me pidieron la bendición. Entonces lo que quiero decir con eso, Antonio, para mí ha sido de suma importancia colaborar, o sea, porque yo pienso que está a favor del pueblo. A mí no me gustaría que la iglesia por aquí y el gobierno por ahí. Claro. Yo pienso que debemos estar unidos porque estamos buscando el bien común tanto de nuestros pueblos originarios como de Sonora, en este caso. Me queda muy claro. Me gusta eso, padre. Ahora, ya vamos a cerrar esto. Nos vamos a citar para otra ocasión próxima. Y yo le agradezco mucho todo lo que... Pero me gustaría alguna otra cosa que quiera agregar ya muy personal, muy del fondo de usted para nuestro público,
que está pues tanto en el portal del Sonorense como Ajá. en Así Digital, Ajá. por YouTube, en donde nos buscan o donde les pedimos que nos busquen. Algo para cerrar, padre, que venga ya, algo personal. Pues lo que deseo desde mi corazón por todo Sonora, y yo sí amo Sonora, amo a los sonorenses, que mucho ánimo, ¿verdad? Que todos nosotros tenemos retos y dificultades. Y yo creo que también, tanto iglesia como pueblo, necesitamos renovar nuestra vida espiritual, ¿no? Una profunda vida de oración, una búsqueda íntima con Dios, dedicar tiempo realmente a escuchar a Dios. Y tengo como lema que he compartido, el tiempo para amar es hoy. O sea, si yo voy a amar a alguien, lo hago hoy. Y una práctica que tengo, ahora que a lo mejor ahora que estoy más viejito me siento más libre. Yo, a las personas quienes yo amo, yo les digo yo te amo, yo te quiero. Porque la vida se nos va volando. Claro. Y entonces tanto niños o personas de nuestra edad o mayores de edad, yo trato siempre de decir yo te amo. En las varias lenguas, por ejemplo, en Pima decimos anamtasta, ¿verdad? Anamtasta, o en Guarajillo, la forma de expresarlo. Cuando les digo yo te amo, yo le digo con todo mi corazón, que es muy hermoso, es decir, yo majicá, ¿verdad? Es con todo mi corazón. Y eso es lo que más quisiera compartir, que el tiempo de amar, como Dios es amor, ¿verdad? Por existencia, el tiempo de amar es hoy. Pues Padre, usted ha amado a Sonora, ha amado a las comunidades, y pienso que Sonora le ama también. Le amamos los sonorenses, lo admiramos y lo añoramos cuando hay alguna situación. Muy agradecido, Padre, espero que pronto tengamos otra oportunidad. Yo agradezco también a todos los que nos han seguido, a los que nos están siguiendo. Les refrendo pues aquí en testimonios bueno, tanto aquí en el portal de El Sonorense como en YouTube, en Así Digital TV. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto otra vez con el Padre David, que tiene mucho que decir. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.